Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo veas este vídeo. Bienvenidos a Malta, isla por la que han pasado tantos y tantos pueblos y que nosotros vamos a recorrer en 2 días y medio y te lo voy a contar paso a paso para que no te pierdas nada. Respecto de la historia de Malta, haciendo un pequeño resumen, deciros que en torno al año 5000 a.C. llegan los primeros asentamientos que serían los que a la postre podrían edificar esos templos megalíticos que vamos a recorrer a lo largo del día. Posteriormente, en torno al año 1000 a.C., los fenicios y los griegos llegarían a Malta, después estaría bajo el dominio romano y posteriormente, en torno al año 300 aproximadamente, los bizantinos serían con el poder de la isla. Con la llegada del Islam en torno al siglo IX, los musulmanes conseguirían conquistar la isla y fue tiempo después, gracias a los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, es decir, los famosísimos caballeros de Malta, quienes se hicieron con el control de la isla, gracias a que previamente la Corona de Aragón incorporó en el año 1530 la isla a sus dominios. Una vez que esta fue arrendada a los caballeros de la Orden de Malta, existía una tratativa años después por parte de Napoleón de conquistar la isla, que de hecho la conquistó, a pesar de que los caballeros de la Orden de Malta consiguieron el apoyo de la Corona de Aragón. Una vez que Malta se encontró bajo dominio francés, poco le duró, aproximadamente unos meses, y es que los malteses pidieron ayuda de los ingleses, que consiguieron de esta forma hacerse de nuevo con el control de Malta, de modo que Malta fue colonia inglesa hasta el año 1964, momento en que consiguen la independencia absoluta y en el año 2004 entran en la Unión Europea. Bueno, pues vamos allá, comienza aquí la guía definitiva de Malta. Vamos a iniciar la jornada en los templos megalíticos, vamos a recorrer gran parte de la isla durante el día de hoy y mañana terminamos viendo Malta. Aquí lo tenéis, el impresionante templo de Escorba, primer templo de la humanidad que nos encontramos en Europa. Y es que está datado en el 4500 a.C. Tenemos bloques de 6 metros de altura aproximadamente y 50 toneladas. El gran enigma en este sentido es cómo pudieron trasladarlos hasta aquí, que va a ser a grandes rasgos el enigma arqueológico que nos vamos a encontrar en toda la isla de Malta. Vamos a continuar viendo templos, pero aquí tenéis el templo más antiguo no solo de Malta, sino de toda Europa, ni más ni menos que 6500 años de antigüedad, es decir, 4500 a.C. Templo de Escorba. Bueno amigos, comienza nuestra ruta, primer día por Malta, estamos en Rabat, lugar imprescindible entre vuestra visita, y es que este lugar, que nos va a recordar a la época musulmana de la isla de Malta, nos va a llevar a descubrir las enormes y preciosas catacumbas de San Pablo y Santa Ágata. Acompañadme y os lo enseño. Bueno, fijaros, esta es la famosa Gruta de San Pablo, y es que se cuenta que San Pablo, en el año 60, aproximadamente después de Cristo, un náufrago llegó a Malta y se escondió de los romanos en esta cueva, la cueva de San Pablo, aquí lo tenéis. La entrada para ver tanto la cueva de San Pablo como por otra parte las catacumbas en las que vamos a entrar ahora mismo cuesta 5 euros y la verdad es que es bastante recomendable visitarlo. Fijaros qué belleza, tal y como entramos a la gruta concreta donde al parecer se escondió San Pablo, Pablo de Tarso. Quién sabe si ya por aquí empezó a escribir sus famosas epístolas. Pero cuesta poco, ¿no?, imaginar a un hombre como el que tenemos justo delante, sentado pasando frío, escribiendo sin parar. La primera sección de las catacumbas con las que nos vamos a dar de bruces directamente es aquella dedicada a los refugios de la Segunda Guerra Mundial. Y es que los malteses, entonces colonia británica, se defendían de las bombas de los alemanes y de los italianos justo en este tipo de refugios. Así que imaginad cuántas personas confinadas en estos pequeños espacios donde evitaban así ser directamente objeto de las bombas. Bueno, ya estamos en las catacumbas de San Pablo en el interior.
Vamos a recorrer este laberíntico lugar donde los cristianos solían esconderse de la persecución de los romanos y que además era utilizado como enterramiento. Y es que vamos a encontrar cerca de 500 hipogeos aquí en estas catacumbas de San Pablo. Acompañadme y las descubrimos. Bueno, fijaros, la tabla del ágape, y aquí es donde los primeros cristianos tomaban sus refrigerios, tenían aquí la comida y las bebidas conservada y del mismo tiempo realizaban cualquier tipo de reunión para reflexionar sobre los muertos, y es que todo este lugar está completamente rodeado de tumbas, fijaros. Al sur de Rabat estamos en una zona llamada Clafa. Este lugar es conocido por ser la parte de Malta donde más cart routes vamos a encontrar. ¿Qué son los cart routes? Los cart routes son surcos que van desde ningún lado a ninguna parte, siempre en parejas de dos, y que se pierden en el horizonte de la isla. En esta parte encontramos cientos, incluso miles, que de hecho están esparcidos por toda la isla. No tenemos ni idea de qué son estos car routes, que serían como rutas de carro. No obstante, hay varias teorías. Primero, la datación, no la sabemos, no tenemos ni idea. Puede que sea algo de origen natural. Aquí que cada uno opine lo que considere oportuno. Otra teoría, que hayan sido construidos por parte del hombre, tallados por parte del hombre en esta piedra caliza, para introducir una serie de raíles, una serie de trineos a través de estos raíles, en los cuales poder montar las rocas, las piedras que finalmente irían a los templos. Ahora bien, no se ha encontrado un solo templo que esté cerca de los car routes, por lo tanto esta teoría se nos desmonta un poco. Otra teoría, que utilizando algún tipo de rueda o de trineo sobre la caliza mojada que pierde su fuerza en un 80%, se ha creado igualmente este surco que estamos viendo a continuación. No lo sabemos, lo cierto es que es uno de esos mayores enigmas pendientes todavía, no solo de Malta, sino de Europa. Tres son los grandes enigmas de Malta. Primero, ¿por qué esa civilización megalítica desapareció aproximadamente en el año 2500 a.C.? ¿Cómo eran capaces de mover esos enormes bloques de piedra que a continuación vamos a ver en los templos? Y finalmente, ¿qué son los car routes? Fijaros, hay otra teoría que habla de cómo en el año 12.000 a.C., en el periodo del deshielo, tanto la isla de Sicilia como el archipiélago de Malta se encontraban unidas. Hay ciertos car routes que dan directamente al mar, que se pierden en acantilados, que se pierden en el mar. Tal vez podamos encontrar templos sumergidos que sí que lleven a estos car routes. Ahora bien, si queréis una historia romántica, fijaros en el castillo, en el palacio que veis justo al fondo. Y esto es conocido por una leyenda de misterio que cuenta cómo, en torno al siglo XVI, un tío quiso casar a su sobrina con un hombre que no le gustaba nada, así que la noche antes de la boda decidió suicidarse, y hoy en día su fantasma mora por ese castillo. Una de las teorías habla de cómo tal vez los car routes no eran sino una especie de acuíferos para llevar agua de un lado a otro de la isla. Vemos la increíble profundidad que tiene, por ejemplo, este car route. En fin, lo que no tiene en cuenta esta teoría es que hay muchos car routes que van directamente cuesta arriba. Entonces, ¿cómo eran capaces de, sin ningún sistema hidráulico, impulsar el agua hacia arriba? No lo sabemos. Camino del templo de Hangar Kim, vamos a hacer una pequeña parada justo en los acantilados de Dingling. Como habéis visto, también por esta zona se pueden divisar algunos car routes justo al lado de la iglesia de María Magdalena. Vamos al confín de esta y observamos los acantilados de Dingling. Acabamos de llegar a Hangar Kim, desde luego que junto con el templo que hemos visitado anteriormente, la cuna del megalitismo. Y es que nos encontramos en una época tan tardía como el 3500 a.C. Estos bloques de piedra que me rodean ahora mismo tienen la friolera de 5500 años. Son 1000 años anteriores a las propias pirámides. Impresionante.
Varios son los misterios de Malta, como hemos visto. Antes hemos hablado un poquito sobre los Karroots, pero es que el gran misterio es cómo conseguían manipular estos bloques de piedra tan grandes en el 3500 a.C. y sobre todo, ¿qué ocurrió en el 2500 a.C., es decir, 1000 años después de su construcción, para que sus habitantes decidiesen abandonar absolutamente toda su obra? Malta queda desierta, Hagar Kim queda abandonado. Y tuvieron que pasar siglos y siglos hasta finales del siglo XIX para que se empezase a desenterrar esta zona y se descubriese la maravilla que tenéis aquí mismo. Hay bloques que miden 5 metros de altitud y pesan 57 toneladas. 57 toneladas son 57 coches uno encima de otro. Como un hombre que no tenía la rueda, que no tenía sistemas de polea modernos, que no tenía herramientas como las que tenemos nosotros, era capaz de modificar la piedra de esta forma y de manipularla, así como elevarla. No nos vamos a meter en teorías extraterrestres, que os estoy viendo y son las que no me gustan, pero el hecho de que no sepamos cómo lo hicieron no significa que pudieran hacerlo. Hagar Kim, menuda maravilla de lugar. Acompañadme y os lo enseño. Lo que estáis viendo es un enorme bloque de piedra que tiene una longitud de 6,40 metros, ni más ni menos. Pesa 20 toneladas y tiene 3 metros de altitud. Fijaros cómo harían para elevar este enorme bloque, ni más ni menos de 7 metros. Impresionante. Si lo vemos con perspectiva, podemos compararlo con el resto de los bloques y veis que su magnitud es asombrosa. Insisto, 3500 a.C. Esto tiene 5500 años de antigüedad. Los juegos de luces y sombras en Hagar Kim eran fundamentales. El sol se proyectaba tanto en el solsticio de verano como de invierno, de modo que directamente alcanzaba a distintas rocas sagradas que estaban justo aquí, de modo que se fraguaba este lugar como un auténtico lugar de culto solar. Fijaros esa pequeña ventanita a través de la cual entraba la luz. Más o menos a unos 600 metros de Hagar Kim, que es la carpa que acabáis de observar, se encuentra el templo de Mnandram. Y es que este templo, igualmente dedicado a la divinidad solar, esta vez alineado con los equinoccios tanto de primavera como de otoño. Si lo pudiéramos ver a vista de pájaro, nos daríamos cuenta de algo que va a ser representado en el resto de los templos megalíticos que vamos a observar. Y es que es justo la figura de una mujer, es el cuerpo de una mujer obesa que representaría ese sagrado femenino, esa diosa femenina a la cual después vamos a hacer referencia. Fijaros qué maravilla, daros una vuelta y observad. Vale mucho la pena entrar en estos templos. Si os fijáis, algunos de los bloques de piedra que estamos viendo están perfectamente tallados. La entrada cuesta 10 euros. Con esto vais a tener derecho a poder observar un audio, vídeo en 4K y en 4D, es decir, que también va a tener efectos especiales sobre la construcción del templo de Hagar Kim. Y del mismo modo vais a poder entrar tanto en Hagar Kim como en este templo de Mnandram. Muy recomendable para vuestra visita de Malta. Seguimos haciendo la ruta. Saludos amigos, estamos en el templo de Tarchiem. Hemos intentado entrar hace unos minutos en el hipogeo, pero como ya he leído en 1 millón de guías, si no vas con reserva, no entras. Yo pensaba que al ser febrero, temporada baja, no habría problema, pero ha habido problema. Imposible. No obstante, nos han indicado que si vamos mañana a un sitio a las 7 de la mañana, al templo de San Elmo, al fuerte de San Elmo, perdón, podremos conseguir el ticket para pasado mañana, que es sábado. Vamos a ver si hay suerte. En fin, templo de Tarchiem.
Estamos en el año 3500 a.C. Si bien es cierto que no vamos a ver esos bloques ciclópeos tan grandes como hemos visto anteriormente en Hangar Kim, en este templo el nivel de detalle es espectacular. Templo dedicado, parece ser que a la diosa madre. Se ha encontrado esta enorme estatua que estáis viendo aquí. En realidad está mutilada, le falta mitad del cuerpo. Se le ha querido llamar la diosa gorda, la diosa obesa. Y es que al parecer da la sensación de que sea una mujer a la cual se le ofrecían sacrificios. Se han encontrado igualmente detalles de cerdos bajo sus pies que a tal efecto podrían simbolizar sacrificios que se practicaban de sangre para la diosa madre. Al mismo tiempo, todo el templo está recubierto de espirales que nos recuerdan a otros lugares del mundo también del ámbito del megalitismo. Por ejemplo, Newgrange en Irlanda. Símbolos, por tanto, del espiral que están referidos al sagrado femenino. Una vez más, la figura de la diosa se encuentra presente en Malta y un templo precioso que por el módico precio de 6 euros vais a poder visitar. Os voy a enseñar un par de detalles a ver qué os parece y nos vemos en la siguiente parada. En el templo de Tarchim encontramos estas esferas que al parecer sobre las mismas colocaban los bloques de piedra y como si fueran ruedas improvisadas las iban llevando hasta su emplazamiento correspondiente. No obstante, esta teoría, en el momento en que hablamos de piedras de una media de 50 toneladas, yo creo que se cae por su propio peso, porque imaginaros un enorme bloque sobre estas piedrecitas avanzando kilómetros. ¿Nos parece un poco irreal? Fijaros cómo fue el descubrimiento de este templo de Tarchim maravilloso. Y es que un agricultor tranquilamente se encontraba en su huerto. Él al parecer descubre algún tipo de piedra que le resulta extraña y avisa al arqueólogo Zenit. El caso es que cuando el arqueólogo llega aquí, comienza a realizar desenterramientos y desentierra una serie de cerámicas. Estas cerámicas darían con posterioridad lugar a esto que estáis viendo ahora mismo. Ya estamos en La Valeta, ciudad fortificada como veis, y lo más importante que tenéis que ver aquí es tanto la Catedral de San Juan como el Museo Nacional de Arqueología, donde vamos a ver todos los elementos, todas las vasijas, así como aquellos instrumentos que eran utilizados en los templos megalíticos que hemos visto esta mañana. Están aquí dentro, por ejemplo, la llamada Dama Durmiente. Vamos adentro, nos vamos a dirigir a través de la Avenida de la República, que es la más importante de La Valeta, y os enseño el ambiente. En tu paseo por Malta no vas a dejar de ver los míticos balcones llamados garallija. Y es que su origen, aunque desconocido, parece que se remonta a típicos balcones españoles o incluso del mundo árabe. No obstante, van a dar un aire absolutamente colorido al ambiente pintoresco que te vas a encontrar en La Valeta. Nos encontramos en Mosta, otra de esas paradas obligatorias si queréis ver una de las iglesias más bonitas en vuestro paseo por Malta. Y es que aquí tenéis la mítica iglesia conocida como La Rotonda. Fijaros, tiene un asombroso parecido al panteón romano. De hecho, la circunferencia que estáis viendo en la parte superior tiene un diámetro de 40 metros, ni más ni menos. Así que vamos a entrar y os cuento una leyenda que seguro que os gusta. Tratad de imaginar el momento en que, estando aquí 300 fieles reunidos en misa, de repente, en plena Segunda Guerra Mundial, cae una bomba de luz atravesando justo el techo que estáis viendo e impacta directamente sobre el suelo de la iglesia. Pero sorpresa, no explota. Si la queréis ver, está aquí dentro. En realidad la bomba es una réplica de la original, pero bueno, se puede observar perfectamente y nos recuerda bastante a otra bomba que cayó en la Basílica del Pilar, que tampoco explotó.